Universidad de los Andes. Curso intensivo de antropología del profesor Ricardo Yepes Stork, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Dictado en julio de 1996 en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Entonces, buenas tardes a todos. Voy a dedicar la sesión la primera de las sesiones de esta tarde a un tema que puede resultar, en principio, muy genérico, que es el tema de la verdad. En realidad, pienso que las sesiones de hoy y de mañana todavía tienen, creo, un carácter un poco más genérico, un poco más teórico. Yo pienso que no tanto, pero si acaso creo que las sesiones de la semana que viene, que van a estar dedicadas a 3 asuntos fundamentales, y creo que únicamente voy a tocar esos 3, que son el amor, la felicidad y el dolor. Puede ser que al final convenga hablar un poco de la muerte, aunque esto pueda parecer una despedida un poco terrible, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y es difícil hablar del dolor sin hablar de la muerte. Y creo que esas sesiones de la semana entrante, pues, tendrán un contenido, digamos, vivencial, quizá más intenso que las clases de esta primera semana. Pero a pesar de todo, creo que merece la pena mantener el propósito de fundamentar bien todo lo que va a venir en la semana entrante para sacarle todo el partido, ¿no? De modo que en la sesión de hoy se trata de dar la cara y la cruz de la moneda. En primer lugar, hablar un poco de la verdad. Y en segundo lugar, en la sesión que vendrá a continuación, hablar un poco del escepticismo o del relativismo. El asunto de la verdad hoy resulta un poco confuso, ¿no? Es un tema mal conocido, ¿no? Porque hay demasiadas inseguridades, dudas, faltas de claridad. Uno se hace demasiadas preguntas. Incluso yo me atrevería a decir que la verdad hoy tiene una cierta mala imagen. Como mencionaba la ética, pues creo que también la verdad aparece a la imaginación como también una señora un poco autoritaria y sobre todo un poco dogmática, ¿no? Puesto que a veces se piensa en la verdad, una verdad con mayúscula, muy vinculante y que permite muy pocas libertades, ¿no? Quisiera borrar un poco esa posible imagen que puedan tener acerca de la verdad como algo autoritario y dogmático, en pos de una imagen de la verdad mucho más amable, que produce, por decirlo así, en el hombre un sentimiento sumamente grato, que es el de la seguridad en lo que uno piensa y en lo que uno hace. Cuando uno tiene cierta conciencia de tener razón, de estar en la verdad, uno actúa con una mayor seguridad, ¿no? Pero en fin, habría que deshacer muchos prejuicios, ¿no?, acerca de lo que es estar en posesión de la verdad, un sentido de la verdad demasiado dogmático. Y les hago una primera advertencia, que es para evitar que este concepto aparezca como sumamente abstracto, teórico, lejano, ¿no? La verdad, pues, ¿qué es eso, no? Vamos a distinguir enérgicamente la verdad teórica de la verdad práctica. No me voy a referir a lo que podríamos entender como verdad absoluta. Tampoco me voy a referir a lo que podríamos entender por verdad teórica en el sentido de la ciencia, sino que cuando mencione a continuación la palabra verdad, piensen siempre en verdades de tipo práctico, realidades que nos afectan, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si uno hace un llamado telefónico a una casa y dice, pues, está el papá, y oye una voz que dice, pues un momento,
y al cabo de un rato pues viene la voz y dice, pues dice que no se encuentra en la casa. Ah, entonces, bien, de acuerdo. ¿Es verdad o no es verdad que el papá está en la casa? Pues parece que es verdad, pero no se quiere reconocer que lo está, ¿no? Pues, ¿es verdad o no es verdad que está el papá en la casa? Ese concepto de verdad como una realidad que se puede comprobar empírica y práctica, ese es el concepto de verdad que voy a utilizar en esta exposición que sigue, ¿no? Permítame decir que en el fondo la verdad es como llegar al fondo de las cosas. Y esto a lo mejor también es una manera de describir la verdad un poco imprecisa, pero creo que ayuda, ¿no? Puesto que llegar al fondo de las cosas, en este caso, en el llamado telefónico, se trata de aclarar realmente si el papá está en la casa o no y qué es lo que sucede, ¿no? Evidentemente que no se quiere poner el teléfono, bien. Pero llegar al fondo de las cosas, llegar al fondo de las personas, eso a quién no le gusta, aclarar las cosas hasta el final, ¿no? Entonces, en este sentido, piensen que la verdad tiene un cierto carácter iluminador, ¿no? La verdad arroja luz sobre las realidades y sobre las personas y sobre las ideas que tenemos, ¿no? Por eso, identificar la verdad con la luz no es mala imagen, tampoco, aun cuando se refiera a realidades muy inmediatas y muy concretas, ¿no? Arrojar luz sobre las cosas, aclarar las cosas. Todo eso es, diríamos, parte de lo que significa, pues, la verdad. Y para continuar en esta línea, que voy a tratar de que sea concreta y que permita al menos unas referencias a la conducta, piensen que es importante distinguir las actitudes que caben ante la verdad, que pueden ser positivas o negativas. Las actitudes positivas ante la verdad comienzan siempre por una disposición de encontrarla, que podríamos llamar afán de saber o afán de aprender, ¿no? E incluso, si me apuran, curiosidad, admiración. Esa admiración que los filósofos griegos ponían como comienzo de la sabiduría de la filosofía, ¿no? Ser consciente de que uno no sabe y tener ganas de saber, pues ya indica una actitud positiva hacia la verdad. Y permítanme que les dé de nuevo un elogio. El hecho de que ustedes estén aquí presentes en una tarde lluviosa y fría indica pues también una actitud positiva respecto de la verdad, en este caso acerca del hombre, puesto que denota la presencia de un interés y de una curiosidad acerca de las cuestiones acerca del hombre. Actitud positiva, por tanto. Pero hay otras muchas actitudes positivas respecto de la verdad, igualmente interesantes. Por ejemplo, cultivar la atención respecto de la realidad que nos rodea. Estar atentos, por decirlo así. Hay muchos errores humanos que se producen en el fondo por faltas de atención, porque se nos pasó por alto quizá pues el momento de hacer las cosas y se nos olvidó, no nos dimos cuenta, por decirlo así. Darse cuenta de las cosas, eso indica también que la atención está despierta, que nosotros, ante la realidad que nos rodea, sabemos captar lo que sucede a nuestro alrededor. Y aquí podríamos usar otra de las metáforas que definen a la persona de una manera muy sugerente, que es la metáfora del sueño y la vigilia. Estar atento significa estar despierto, significa no dormirse, significa que la atención y la vigilia es lo que produce nuestra captación de lo que tenemos alrededor, ¿no? Y la persona, el estado más pleno del hombre no es estar dormido, sino estar despierto. Y no estar despierto solo en un sentido meramente corporal, sino estar despierto con la inteligencia y las antenas de la atención dirigidas hacia lo que nos rodea, hacia la verdad, en este caso, ¿no? Es más plenamente humano el estar despierto que el estar dormido. Y sin embargo no siempre podemos estar plenamente despiertos, puesto que necesitamos el descanso
y a veces necesitamos también soñar pensando que lo que soñamos es real. Entonces ese juego que podríamos desarrollar entre el sueño y la vigilia, lo real y lo soñado, pues define mucho lo humano. Pero ahora lo que nos interesa es subrayar la idea de que la actitud positiva hacia la verdad significa vigilancia, significa atención. Y desde luego creo que esto salió ayer a propósito de alguna pregunta o en los días anteriores. Una de las actitudes positivas más importantes frente a la verdad es la de aceptarla, aceptar la realidad, aceptar la verdad. Utilizo ahora como sinónimo la verdad y la realidad, la verdad y el ser, en el fondo, pues porque es así, ¿no? Hay muchas realidades que son ciertas y que, por decirlo así, nos exigen, nos aconsejan que las aceptemos tal y como son. Aceptar la realidad tal y como es no es una tarea fácil, como veremos cuando hablemos del dolor, ¿no? Pero luego también hay actitudes negativas respecto a la verdad, que son desgraciadamente mucho más frecuentes de lo que nos gustaría. Y la más básica y fundamental es lo que podríamos llamar la falta de interés, la falta de disposición de aprender. O si ustedes quieren, incluso la inadvertencia, ¿no? El no darse cuenta. El estar dormidos, ¿no? Entonces, respecto de la verdad o de la realidad que nos rodea, hay muchos modos de no darse cuenta de que algo está mal, por ejemplo, ¿no? La rutina. La rutina nos hace pasar junto a verdades importantes sin caer en ellas, porque quizá las hemos visto tantas veces que ya no nos llama la atención. Uno puede acostumbrarse a lo más trágico o a lo más sublime a base de rozarse con ello y de perder, por decirlo así, el sentido de la novedad que uno tuvo al principio, ¿no? Esto sucede en el amor, por ejemplo. En el enamoramiento, pues poco a poco ya se va perdiendo la ilusión del principio, ¿no? Los prejuicios, que son como unas, en el sentido negativo, los prejuicios son como unas anteojeras que nos filtran la realidad en un determinado sentido, ¿no? Es como una idea a priori que nos hemos hecho de una persona, de una institución, de una situación, de un trabajo, y que nos predispone negativamente respecto de lo que esa persona o esa institución o ese trabajo nos podrían brindar, ¿no? Y eso ya impide en muchas ocasiones percibir esas realidades verdaderamente, en lo que realmente son, porque uno va ya con las ideas preconcebidas, ¿no? Estos son modos diríamos, actitudes que frente a la verdad son obstáculos, son un estorbo, ¿no? Pero fíjense que me parece que lo más importante respecto de las actitudes negativas frente a la verdad son las actitudes negativas conscientes. Y una de ellas, me parece que es la más frecuente, es la de eludir la verdad. Hay muchas cosas que a uno no le conviene reconocer como cercanas. Porque eso nos complicaría mucho o nos obligaría a pasar por encima de un determinado sentimiento que en un momento determinado nos empuja, ¿no? El orgullo en este sentido es esto los griegos lo sabían muy bien, ¿no? Es uno de los mecanismos que el hombre tiene para eludir la verdad. No es el único, es uno de ellos. Para eludir determinadas realidades que a uno no le interesa escuchar, ¿no? O no le interesa ver. Y por tanto se aparta la mirada de esas realidades, uno elude esas realidades porque no quiere aceptarlas. Y esto es un mecanismo de defensa muy frecuente, muy normal. Y a veces esta actitud de eludir la verdad, de separarse de ella, darle la espalda, sencillamente ignorarla, se intensifica hasta adoptar lo que serían las actitudes negativas más radicales frente a la verdad, que consisten, sobre todo, primero,
en lo que podríamos llamar disfrazar la verdad o maquillarla. Es decir, hay veces que las realidades no nos gustan, no nos gustan las cosas como realmente son, y tratamos de disimular o de tratamos de conseguir de que parezcan otra cosa de lo que realmente son, ¿no? Y por tanto uno disfraza las cosas sobre todo para presentarlas a los demás, para que parezcan algo que en realidad no son. En esto, digamos, hay una postura legítima, que es la de presentar las realidades de una manera digna, de una manera elegante, de una manera atrayente. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es disfrazar la verdad para que parezca otra cosa distinta a lo que es. Y esto tiene mucho que ver con la mentira, puesto que la mentira, en el contexto en el que estamos hablando, es lo que se opone a la verdad de una manera más intensa, puesto que es negar la verdad. Mentir significa no ya ocultar la verdad, puesto que ocultarla puede haber ocasiones en que sea legítimo ocultar una verdad que no conviene decir o que no es prudente decir. Pero es que mentir significa negar la verdad, negar la evidencia. En el ejemplo que les puse antes del llamado telefónico, pues, en fin, se trata más bien de maquillar la realidad de manera que el que está al otro lado del teléfono pues ya entiende, ¿no?, el mensaje, ¿no? No se encuentra para usted, que es el que llama, ¿no? Pero la mentira muchas veces tiene pues la intencionalidad de modificar la realidad, de presentar, afirmar positivamente que la realidad no es lo que es, sino que es otra cosa distinta. Los regímenes políticos totalitarios de los países del este europeo, el comunismo utilizó este arma como, diríamos, un instrumento político habitual, siempre. La mentira digamos, la verdad y la mentira es una cosa tan relativa. La verdad, pues es aquello que conviene y ya está, ¿no? De modo que ahí lo que cambia ya es el concepto mismo de verdad. Y por lo tanto es muy difícil que esas personas acepten o entiendan que hay que decir la verdad. Y este es uno de los dramas que me parece que en los países del este acontece en este momento, que la gente no tiene claro el deber moral o ético de presentar la realidad tal y como es, de decir la verdad, ¿no? Sino que la mentira ha pasado a formar parte de los hábitos de relacionarse unos hombres con otros, de modo que la ocultación de la verdad y la negación de la verdad es algo que la gente realiza casi sin advertirlo por una especie de mecanismo cultural heredado, ¿no? Quizá alguno de ustedes haya tenido ocasión de comprobar esto sobre el terreno y realmente resulta muy llamativo, ¿no? Como una cultura entera puede incurrir en este tipo de actitudes mentales, a veces sin demasiada conciencia, ¿no? Bueno, he hecho una enumeración así como muy rápida, ¿no? De modo que se vea un poco la importancia antropológica que tiene el reconocimiento de la verdad o la negación de ese reconocimiento. De modo que no es tan teórico el problema de la verdad en la vida humana, puesto que genera muchos problemas concretos, ¿no?, en la línea que les he indicado, de errores, de desatenciones, de faltas de aceptación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todas maneras, sobre esto se pueden sacar múltiples consecuencias de tipo ético y de tipo moral. Sin embargo, a mí me interesaba más señalar o describir una experiencia que tiene que ver con la verdad y que me parece que ya la mencioné, ¿no? Les dije que una de las fuentes de formación de la jerarquía o de los valores que uno tiene, de la tabla de valores que uno tiene, es la experiencia personal. De modo que hay determinados momentos en la vida en los cuales uno se tropieza con las realidades radicales. Por ejemplo, la muerte, que antes la mencioné. Por ejemplo, el éxito y el fracaso. Por ejemplo, la enfermedad, el amor, la traición. Qué sé yo, piensen en realidades humanas, experiencias humanas
realmente importantes, realmente radicales, ¿no? Todos, unos en mayor medida, otros en menor medida, unos con más intensidad y otros con menos, todos pasamos por momentos críticos en nuestra vida, en los cuales nos suceden, por decirlo así, crisis o experiencias de una especial intensidad, ¿no? Por eso me parece que es importante establecer una distinción muy tonta, pero que puede que sea útil en el futuro, entre verdades grandes y verdades pequeñas. Las verdades pequeñas son esas verdades, por ejemplo, ¿cuántos botones tiene mi chaqueta? Pues no sé, o sea, es que me da igual, ¿no? Es una verdad pequeña que está en la superficie de la vida. ¿Qué tiempo hizo ayer, ¿no? O qué almorzamos ayer u hoy, ¿no? Bueno, son pequeñas anécdotas de la vida que no tienen importancia. Podían haber sido de otro modo a cómo han sido y nuestra vida no hubiese cambiado. Entonces hay muchas anécdotas en nuestra vida que son así, que tienen una importancia muy pequeña y cuya modificación no altera el curso de la vida. Por eso a veces sorprende que personas serias concedan a estas verdades pequeñas la importancia que tienen las verdades grandes y se empeñen en dedicarle un tiempo y un esfuerzo y una atención que quizá no merecerían. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Lógicamente hay que tener botones en la chaqueta y todo lo demás, pero en el fondo esas cosas son superficiales, son periféricas, no nos deben ocupar demasiado. Sin embargo, las verdades grandes son aquellas verdades que nos importan, que ponen en marcha todo aquello que ayer hablábamos acerca de los valores, de los sentimientos, ¿no? Julián Marías, en este libro que ya mencioné, que se llama Mapa del Mundo Personal, es un libro sumamente recomendable y sumamente interesante como complemento al enfoque que yo estoy dando en este curso, ¿no? Pues él dice, ahí hay un capítulo que se llama Las experiencias radicales. Él habla en ese capítulo de que estas verdades grandes, cuando uno las experimenta y las vive, configuran el mundo personal. De modo que los grandes compromisos y las grandes decisiones que uno ha tomado en la vida, sean acertadas o equivocadas, son las que marcan, por decirlo así, ese mundo personal de valores y de experiencias que uno tiene, ¿no? Entonces, yo quisiera transmitirles pues la idea de que en este terreno es en donde acontece lo que podríamos llamar, en sentido fuerte, el encuentro con la verdad, ¿no? Puesto que ahora vamos a usar la noción de verdad referida más a las verdades grandes e importantes que a las anécdotas superficiales de la vida, ¿no? Y yo querría, a título de ejemplo de cómo aparece la verdad en la vida humana, seguramente ustedes pensarán que este proceso que voy a describir, primero, se da muy pocas veces y segundo, no se da en todas las personas. Y yo tendré que reconocer que es verdad, que voy a describir un proceso que tiene un cierto carácter ejemplar o paradigmático, pero que no siempre sucede. Esto es verdad, ¿no? Pero me parece un tipo de realidad humana y de proceso suficientemente interesante como para ser descrito y para desear de algún modo que sea repetido en toda vida humana, en toda vida personal, ¿no? Y repito que a este proceso lo podremos bautizar o lo podemos nombrar como el encuentro con la verdad, entendido en ahora, no con la verdad con mayúscula, sino en referido, como decía hace un momento, a esas verdades radicales o esas realidades radicales que uno experimenta de vez en cuando, ¿no? Entonces, esto sucede cuando de repente, en el curso monótono de la vida cotidiana, se destaca, por decirlo así, algo que nos llama poderosamente la atención, que, por decirlo así, constituye un cierto acontecimiento en nuestra vida. Voy a usar como ejemplo, aunque exigiría introducir algunos matices, nos sirve, voy a usar como ejemplo el enamoramiento. Piensen ahora en un proceso cualquiera general de enamoramiento. Incluso pueden pensar en
el descubrimiento de una vocación profesional sumamente sentida, sumamente vivida con una gran intensidad. Pues no sé, una vocación profesional a la política o a la literatura o al arte o a la filosofía, algo así. También quizá a otra actividad humana, ¿no? Y en general puede ser útil utilizar como ejemplo imaginativo la narración del Señor de los Anillos, en la cual el hobbit Frodo encuentra, por unas casualidades, una historia que ya muchos de ustedes conocen, el anillo y todo lo que sucede después. De modo que lo que voy a explicar ahora puede ser visto o pensado a la luz de esos ejemplos que ahora estoy mencionando, o que ustedes pueden también imaginar en otros muchos sentidos, puesto que esta experiencia es muy variada y puede acontecer de muchas maneras distintas, e incluso yo les diría, acontece siempre de una manera distinta en cada persona. No se pueden hacer reglas generales, ¿no? Pero esos ejemplos que he mencionado ahora pueden servir, ¿no? De modo que estamos en una fase inicial en la cual, en la monotonía rutinaria de nuestra vida cotidiana de todos los días, de repente sucede algo distinto. Hay un acontecimiento que al principio puede parecer muy pequeño y que con el tiempo se va demostrando que es sumamente importante, que lo que empezó siendo una tontería, una anécdota, de repente va cobrando un tamaño desmesurado. ¿Por qué? Porque nos sentimos sorprendidos, nos sentimos como iluminados, por decirlo así, por aquello que en cierto modo nos es desconocido, nos es sorprendente, nos es, por decirlo así, sumamente impactante, ¿no? Entonces sucede algo que acompaña siempre al encuentro con la verdad, y es una cierta conmoción interior. Esa verdad que se hace presente en la vida humana no nos deja fríos, no nos deja indiferentes, tiene un cierto carácter de conmoción. Uno descubre en aquella realidad algo, por decirlo así, lleno de superlativos, ¿no? Fantástico, apasionante, increíble. Y entonces, a la luz de ese encuentro, de ese hallazgo, resulta que la vida cotidiana, rutinaria, monótona, de siempre, se nos antoja que es como vacía, como aburrida, ¿no? Y falta de sentido, porque no estaba aquello que vamos encontrando o que hemos encontrado, y que cada vez nos resulta más atractivo, más atrayente. Piensen ahora en el ejemplo del enamoramiento, porque es muy gráfico en este punto, ¿no? Cuando uno se enamora, parece que la vida anterior a ese momento es una vida distinta. La vida recomienza el día que uno se ha enamorado, porque es una vida distinta, es una vida con un brillo que antes quizá no estaba presente. De modo que la vida de Frodo antes de encontrar el anillo era muy sencilla, y a partir de ese momento se complicó mucho. Y aquí es donde viene, podríamos decir, como la tercera cuestión, y es que cuando una verdad de este tipo se hace presente en la vida humana, interpela a la persona para que esa persona la integre en su vida. Es decir, el encuentro con la verdad te reorganiza la vida. No puedes vivir como antes, o sea, ya nada es igual. Uno quiere echar atrás y quizá no es posible. Piensen, por ejemplo, ahora voy a utilizar otro ejemplo. Quizá no quiero cargar las tintas, pero imaginen que la verdad de la que estamos hablando ahora es una enfermedad grave, incluso incurable. El descubrimiento y la conmoción en este caso no tiene tanto carácter alegre como un carácter un poco trágico. Entonces resulta que la presencia de una enfermedad como el SIDA, por ejemplo, en nuestra vida impide que nuestra vida vuelva a ser lo que era antes. Se acabó. Ahora somos distintos, y por eso tenemos que reorganizar nuestra vida de una manera diferente. Si somos portadores de una enfermedad de ese tipo, o de un cáncer, ¿no?
pues tenemos que, por decirlo así, darnos cuenta de que esa verdad que se ha hecho presente en nuestra vida nos impone una tarea distinta. Y nosotros tenemos que integrar esa verdad en nuestra vida. Y para hacerlo tenemos que cambiar nuestra vida. O sea, nuestra vida ya es distinta. En el caso de los enamorados, precisamente lo atractivo del encuentro es que su vida queda reorganizada en función del otro. Allá es una vida común. Se busca y se trata de establecer las bases para fundar una vida compartida. De modo que ahí hay, digamos, una expectativa de reorganización vital muy profunda, que afecta a todos los órdenes. Y el matrimonio es un proceso de este tipo, que se puede vivir con más o menos intensidad, pero ahí hay algo que está cambiando. Se va a fundar una nueva etapa en la vida de esa persona. En la cultura empresarial actualmente se suele usar mucho para definir lo que la empresa tiene que hacer el término de la misión. Y se suele decir que un equipo de gente que quiera realmente que las cosas le vayan bien en el mundo de la empresa tiene que tener muy clara la misión del grupo de que se trate. Y por lo tanto la misión es, por decirlo así, la tarea que ese grupo humano se ha propuesto. Bueno, pues aquí se puede aplicar esa misma noción en un contexto, yo creo que más rico, ¿no? Y es que la verdad de que se trata en cada caso nos impone una misión y una tarea. Y esto es sumamente sugerente, puesto que resulta que la verdad al hombre le da trabajo, por decirlo de algún modo, ¿no? No sé cómo expresarlo, ¿no? Si tú aceptas la presencia de esa verdad en tu vida, tú tienes una tarea por delante. El ejemplo de Frodo y el Señor de los Anillos aquí es muy útil, porque la tarea que el anillo le impuso a Frodo era una tarea titánica, ¿no? Puesto que tenía que realizar un viaje épico para que el anillo fuese destruido, ¿no? Menuda tarea. Eso sí que es una tarea. Bueno, allá fue el pobre, con toda su modestia y su debilidad, a llevar a cabo una tarea que le arrancó de su vida anterior completamente. Y por tanto nada se pareció en su vida a la época anterior a partir de que él asumió el anillo sobre su cuello y se dio cuenta de que no debía meter el anillo en su dedo para desaparecer porque eso era negativo. Ya todo cambió, ¿no? Bueno, pues es importante darse cuenta de que la verdad reorganiza nuestra vida, nos encarga una tarea, ¿no? Y eso quiere decir algo que ya quedó aludido en los días anteriores, y es que entonces uno ya no es el de antes. Resulta que la asunción de esa tarea nueva, de esa tarea vital, de ese proyecto vital que la verdad nos ha encargado, nos ha transformado interiormente, de modo que aquella experiencia, y ahora vuelvo otra vez quizá al ejemplo de una vocación profesional muy fuerte, como pueda ser el arte o la música, es algo que ya queda dentro del individuo de modo permanente. De modo que se instala en un nivel muy profundo de su personalidad. Y por eso es permanente. Como les dije al principio, ese cuasi axioma, ¿no?, de que en el hombre lo que es profundo dura mucho tiempo, permanece. Y en cambio lo que no permanece, lo que es efímero, es que no es profundo, ¿no? Es que no... por tanto, permanencia y profundidad en el hombre van unidos. Y aquí es donde es uno de los modos en los que esto se realiza y se cumple, ¿no? Pero sin embargo aquí no acaba todo. Al menos incluso me parece que aquí no acaba ni siquiera lo más interesante, sino que se puede añadir aquí una consideración un poco romántica, puesto que es un concepto, el que voy a mencionar ahora, muy caro a los románticos, que es el concepto de inspiración. Si tú has asumido una verdad determinada acerca de tu condición y ya eres, por decirlo así, el portador de esa tarea profesional o humana que tienes que realizar, esa verdad que por decirlo así, se ha integrado en tu vida en forma de tarea, te proporciona inspiración. ¿Inspiración en qué? Inspiración en tu actividad, tu trabajo, tu modo de estar, tu modo de hablar, tus temas de conversación.
pues tienen, por decirlo así, una inspiración que puede ser intermitente o constante o muy intensa o poco intensa, depende, ¿no? Pero no hay duda de que tu conducta está inspirada en aquella verdad que tú tienes que realizar, puesto que tú tomas como punto de partida, bueno, que mi tarea es esta y por tanto yo voy por aquí, ¿no? Estás dotado de una cierta inspiración al actuar y en este sentido la verdad tiene un carácter de inspirador para el hombre. La verdad consigue sacar del hombre lo mejor que tiene, precisamente porque inspira su conducta, le da, diríamos, una orientación inicial que él libremente después va configurando. Y esto acontece sobre todo, y alguien de ustedes ayer me mencionó la estética, la importancia que tiene la belleza en la vida humana. Aquí hay una fundamentación antropológica muy interesante de la presencia de la belleza en la vida humana, porque resulta que la inspiración es un concepto artístico. Resulta que el origen del arte tiene que ver con la expresión o con la inspiración que tú has encontrado en una determinada verdad. Entonces, piensen que muchas veces se puede decir que el artista trata de expresar o de materializar una inspiración. ¿Y esa inspiración de dónde ha salido? Esa inspiración la ha sacado él de alguna idea, de alguna verdad que él ha entrevisto, o que él ha imaginado, o que él ha sentido, ¿no? O que él ha vivido, ¿no? Y entonces siente como la necesidad de dejar constancia de aquello, de expresar lo que lleva dentro. Y entonces la expresión de lo que lleva dentro la encuentra en el arte. Expresar pues los sentimientos, expresar. Hay tantas obras artísticas que en el fondo son, diríamos, lo que un artista genial en un momento determinado sintió pues de una manera muy intensa. Y esto, el arte romántico es paradigmático, ¿no? En este sentido, mucho más que el arte medieval, ¿no? Incluso que el arte renacentista, ¿no? Los poetas, ¿no? Los poetas en el fondo quieren expresar la verdad que sienten dentro, ¿no? Que a lo mejor es el amor humano, o a lo mejor es la belleza de un paisaje natural, o un sentimiento muy profundo que ellos tienen y que no saben cómo expresar, quién sabe, ¿no? De modo que la creatividad artística encuentra su suelo, por decirlo así, de alimentación en la inspiración que el hombre tiene cuando se topa, por decirlo así, de bruces con una verdad que le impacta, ¿no? O sea, incluso que a veces le puede tirar por el suelo, ¿no? de la impresión, ¿no? Porque son verdades fuertes, intensas, ¿no? De modo que por aquí podríamos citar las definiciones de Platón de lo que es el amor y en relación con la belleza, pero me gustaría también decirles que la creatividad humana, no estoy hablando solo de los artistas, sino también de cualquier persona humana que tenga una inspiración fuerte en una verdad determinada, pues su creatividad se pone en marcha, porque de lo que se trata es de desarrollar, expresar y, por decirlo así, hacer real esa realidad, ese proyecto. Imagino que Frodo, ya no recuerdo muy bien porque hace años que leí aquello, encontraba muchas dificultades, pero él tenía una especie de tino, ¿no? Para saber por dónde ir. Y por tanto su creatividad, su capacidad de relación con otros, parece como que se quedó potenciada, ¿no? Cuando uno realmente tiene mucho interés en algo, su capacidad de ocurrencia y de encontrar recursos es mucho mayor que si no tiene esa inspiración. Fíjense que aquí, en el fondo, yo estoy usando la palabra inspiración, pero ¿por qué no usar la palabra motivación? ¿Por qué no? Porque esta palabra hoy está muy de moda, ¿no? Hay que motivar a la gente no tiene motivación para trabajar, la gente no tiene motivación para vivir. ¿Por qué no hay motivación? ¿Por qué no hay, diríamos, creatividad y ganas de...? Porque quizá la experiencia que ahora estoy tratando de describir, no sé si con mucha o poca fortuna, pues es rara, es poco frecuente. Y por tanto, las energías humanas están dormidas en el interior del hombre
cuando no hay una verdad que le estimule y que le atraiga y que él sienta que merece la pena ir a por ella. Por ejemplo, ganar el Campeonato Mundial de Fútbol. Quizás, ¿no? Pues esto puede ser un ideal, un deseo, un propósito que genere las energías dormidas de la gente. Entonces, las personas capaces de suscitar motivación en otros, pues tienen que ser personas ellas ya motivadas. Y eso no se tiene si uno no está muy convencido de algo. El grado de convicción que uno tiene respecto de algo es lo que da, por decirlo así, la capacidad de motivación que uno transmite, ¿no? Entonces, esto de la convicción pues es sumamente importante, porque cuanto más convencido estás de algo, pues más se nota y por tanto más inspirado estás o más motivado estás en tu actuar. Y entonces resulta, y con esto ya voy a ir terminando, resulta que es cuando se vuelve interesante un problema que hoy me parece que es muy evidente en general en la sociedad que nos ha tocado vivir, y es que nos encontramos muchas veces con conductas poco coherentes. Y la coherencia consiste en que tiene que haber una correlación entre lo que piensas y lo que vives, entre lo que tienes como, digamos, modelo o como ideal y lo que realmente haces. O como les decía el otro día, tiene que haber una coherencia entre lo que quieres ser y lo que realmente eres. O por lo menos entre lo que quieres ser y lo que intentas ser, ¿no? Entre lo que uno piensa y lo que uno hace, vaya. Y claro, la coherencia resulta que hoy muchas veces falta, porque quizá las verdades que se han encontrado, las tareas que uno ha asumido como realizables, pues no tienen mucha fuerza. Y entonces, cuando una sociedad tiene pocas verdades en las que cree apasionadamente, entonces es cuando puede surgir el problema de la falta de coherencia. Porque entiendo que incoherente es aquel cuyas convicciones no llegan a inspirar su conducta, porque son débiles. Incluso puede que ni siquiera las tenga, ¿no? A lo mejor tiene una convicción de tipo escéptico, bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero si tú no estás muy convencido en general de nada, es probable que tu modo de pensar y tu modo de actuar no tengan mucho que ver. Y ahí se produce, diríamos, una ruptura que hoy es muy frecuente en la sociedad, puesto que hoy se dice, bueno, admitamos una pluralidad de ideales de vida y de verdades teóricas incluso en todos los campos, respetemos el modo de pensar de cada uno. Y luego en la conducta práctica, bueno, pues rijámonos por unas ciertas normas de convivencia amable, en las cuales, diríamos, los criterios del gusto, de la moda, de la imagen y de la calidad de vida, pues unifiquen los comportamientos. Y entonces la gente está unificada en sus comportamientos, pero no en sus ideales. No sé, es un tipo de sociedad esta en la cual esta relación entre lo que uno piensa y lo que uno hace, pues incluso a veces se puede pensar que tampoco es tan necesario esto de la coherencia. Bueno, uno puede cambiar de opinión, puede cambiar de ideal de vida o de propósito. Entonces, cuando ese nexo se debilita, cuando una sociedad no tiene verdades compartidas de modo unánime, en las cuales, diríamos, cree sin fisuras, puede parecer que yo estoy defendiendo posturas un poco radicales, pero no hablo tanto de radicalismo como de convicción, como de seguridad. Y la seguridad no significa prepotencia, no significa, una persona segura de sí misma no significa que machaque a los demás o que les trate mal, no. Las seguridades y las certezas y las convicciones pueden ser perfectamente tolerantes y perfectamente pacíficas, ¿no? Bueno, como el tiempo se nos termina, ¿por qué no se animan a hacer alguna pregunta acerca de todo lo que hemos dicho? Tenemos aquí el micrófono. No sé si hay alguien que quiera. Yo en general les agradezco bastante les agradezco sus observaciones y sus preguntas. Realmente en bastantes casos me gustaría
poderlas contestar con más amplitud, incluso establecer un diálogo más detenido para entender bien desde dónde me preguntan, cuál es el supuesto de sus preguntas. Asimismo, les agradezco sus sugerencias que me van haciendo llegar poco a poco y, bueno, pues en la medida de lo posible trataré de responder a todo ello dentro de las limitaciones que hay, ¿no? Entonces es su turno si desean preguntar. Aquí hay una. ¿Quiere usted ser tan amable de coger el micrófono? Quiero que me aclare un poco el asunto de la verdad. Tiene que darle debajo, ahí está. Ya, respecto a la verdad, ¿quiere decir esto que la verdad entonces es efímera? Que puede admitir el error, que uno puede equivocarse. Por ejemplo, uno puede estar muy convencido de que su verdad es que una cierta vocación, pongamos, después darse cuenta que eso no es, que es un error. Puede enamorarse mucho de una persona y estar convencido que esa es su final, su verdad. Y después simplemente cambia esa verdad por otra verdad. Eso quiere decir que las verdades son efímeras y admiten el error. Entiendo que usted me hace la pregunta desde el ámbito de la verdad práctica, no tanto desde sus ejemplos. Desde mis ejemplos. Por tanto, no nos referimos ahora, y no es ocioso insistir en la distinción, a lo que llamaríamos las verdades teóricas científicas, a las que hemos de reconocer una estabilidad y una capacidad conclusiva y una cierta evidencia y una cierta estabilidad, etcétera, ¿no? Como diremos después. La pregunta que se me plantea está en el fondo como preguntándome, ¿el hombre puede equivocarse? Pues tengo que contestarle que evidentemente sí, puesto que incluso le diré que hay un tanto por ciento de las acciones humanas cuyo fin no se alcanza. Es decir, son acciones humanas que salen mal. Negar que hay un tanto por ciento de acciones humanas que salen mal es negar la evidencia. Esto es el fracaso. Es decir, en la vida existe el fracaso. Las cosas pueden salir mal. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también está en su pregunta la interrogación acerca de lo que podríamos llamar el cambio demasiado rápido, quizás, ¿no? De ideales o de opciones, ¿no? Correcto, ¿no? Sí. Entonces, la verdad en sí misma no es que sea efímera o cambiante en sí misma. Lo que más bien es cambiante es el hombre respecto de la verdad. Por tanto, la percepción que el hombre tiene de una determinada verdad, si es débil, puede generar que ese hombre no quede suficientemente adherido o que no acepte con suficiente profundidad lo que esa verdad le ofrece y por tanto pueda olvidarla, incluso darle la espalda o abandonarla, ¿no? Ya les dije antes que el hombre puede eludir la verdad, puede pasar de largo por ella, puede incluso negarla. Todo eso puede suceder. ¿Por qué? Porque el hombre es libre. La verdad no se impone como si fuera una cosa mecánica, sino que la verdad te interpela y tú respondes lo que quieres. Por eso el hombre puede equivocarse, por eso el hombre puede cambiar de opinión, por eso el hombre puede cansarse. Frodo pudo volverse a casa en cuanto se tropezó con los jinetes, no sé qué jinetes eran. Pudo hacerlo, en el relato no lo hizo, pero lo pudo hacer. Entonces ahí está la libertad humana y ahí está la debilidad humana y ahí está el fracaso, que son realidades que tenemos que afrontar, pero que no por ello pienso que nos deben inducir a renunciar a realizar pues ideales y verdades que pensamos que son auténticos. Me temo que he contestado solo muy parcialmente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Allá tenemos. Si es tan amable de coger el micrófono. Gracias, muy amable. Ya saben que es importante para que las preguntas queden recogidas. De acuerdo a lo que preguntó ella, a mí me queda una duda. O sea, ¿hasta qué punto, si en un momento dado uno toma una opción porque ve una verdad en ella, después se da cuenta que hay un error, ese error
el acogerlo, el reconocerlo y el cambiarlo me puede llevar a otra verdad mayor. Evidentemente sí, puesto que el proceso de encontrar la verdad nunca se llega a terminar del todo, puesto que uno puede, por decirlo así, encontrar y descubrir la verdad progresivamente, y en el camino de búsqueda de la verdad siempre uno se tropieza con errores, zonas de sombra que no ha visto antes, faltas de juicio un poquito desproporcionado, que no ha conseguido entenderlo bien, de modo que la verdad no es como Descartes pensaba, referida a las verdades científicas, clara y distinta. Puede ser que en la ciencia la verdad sea así, no vamos a entrar en esa discusión, incluso ahora se dice que tampoco, pero en fin, en la vida práctica la verdad no es clara y distinta, sino que es como un esclarecimiento progresivo de cosas que uno va ganando en experiencia, y por tanto, respondiendo a la pregunta, evidentemente uno puede abrazar una verdad como el comunismo con auténtica pasión, y pocos meses después o pocos años después, como le sucedió a Karl Popper, estoy pensando en Karl Popper ahora, descubrir que aquello era falso y que tenía en su entraña una gran falsedad, y por tanto, a través del error cometido, uno puede encontrar y profundizar en la verdad. Esto, por supuesto que puede suceder, y de hecho creo que sucede con bastante frecuencia. La cuestión está en tener la suficiente sinceridad con uno mismo para reconocer que aquello es un error, y eso no es tan fácil. Bien, pues vamos a hacer una pausa y continuaremos en unos minutos. También se puede especificar funciones buenas o malas según lo que uno quiera. Si uno quiere robar, no es malo. No es cuestión de no quiere pedir consejo. Ya. O más bien. Pedir consejo es una cosa que hacen todos los impresionistas. Hay que asesorarse. Cuando las emociones son difíciles. Me parece. Las preguntas que se quedaron ahora sin hacer, pues luego haya tiempo de hacerlas, ¿no? Todo lo que he dicho antes de la verdad es muy bonito, es muy poético, es muy interesante, sí, está muy bien, sí, sí. Pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que ninguno de nosotros, o por lo menos bastantes de nosotros, pensamos que no se puede ser dogmático. Y que esto de la verdad pues tiene un peligro evidente de dogmatismo, de pensar que hay verdades absolutas, inalterables, que no se pueden, por decirlo así, ni tocar ni una brizna, ¿no? E incluso pues hay mucha gente que presenta sus normas éticas como absolutas, como absolutamente intocables, indiscutibles. Y esto, pues, es algo, podría decir cualquiera de ustedes, que no nos gusta. Hoy el valor del dogmatismo no es tolerado. Una de las cosas que hoy se toleran peor es el dogmatismo. Y el dogmatismo es el de que afirma que lo que él dice es una verdad indiscutible. Y se acabó. Esto que los españoles parece que somos muy dados a esto, ¿no? A ser categóricos. Y esto es así, y se acabó, y punto, ¿no? Cosa que a los anglosajones les deja completamente asombrados, ¿no? Cuando vienen a nuestro país, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo? No lo entienden. Bueno, pues el dogmatismo hoy es como el gran fantasma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se piensa que lo que es verdad para unos, como me decía usted hace un momento,
porque se piensa que lo que es verdad para unos no es verdad para otros. Entonces, ¿es cierto esto? Lo que es verdad para unos no es verdad para otros. ¿Qué decir cuando se esgrime esta opinión tan común hoy en día? Oiga, usted nos está exponiendo aquí unas ideas sobre la verdad que son sus ideas. Nosotros tenemos otras distintas. Tenemos una visión mucho más tolerante, mucho menos, etcétera. No sé. Pongan ustedes las objeciones en su mente que quieran, pero muchas veces las objeciones van en esta línea, de que esa es su opinión, yo tengo otra distinta, esa es su verdad, yo tengo otra distinta. E incluso les diré más, hoy en día se piensa que la postura de la tolerancia consiste en que hay que respetar la libre opción de vida de los demás. Si éste decidió vivir de una determinada manera, conforme a unos criterios de valor determinados, déjele vivir, oiga. No trate usted de imponerle unas ideas que él no tiene. ¿Me dejaría usted persuadirle, al menos racionalmente? Bueno, si él está de acuerdo, pues le permito que intente persuadirle. Pero por favor no sea usted pesado, no le insista demasiado, déjale tranquilo. Y desde luego no le obligue a vivir a él como usted vive. Bueno, entonces esto es lo que se suele, digamos, plantear cuando se habla de una manera genérica y difusa de la palabra relativismo. Porque hoy el relativismo parece como que es el gran enemigo, ¿no? El relativismo. Y bajo esta palabra se esconden distintas cuestiones que conviene distinguir y separar. Puesto que el relativismo es como el gran saco donde se mete todo este abanico de problemas que tienen que ver con la libertad de opinión, la libertad de conducta, la libertad de vida, pues la oposición al dogmatismo. Todo eso hoy en día se subsume y se resume con la mágica palabra relativismo, que es como un cierto anatema, ¿no? ¡Pof! Es como una enfermedad de la que hay que librarse, y es verdad. Bueno, entonces yo creo que hay que distinguir en ese gran paquete del relativismo nombrado así genéricamente al menos tres cosas. Primera, el escepticismo. Son tres cosas distintas, ¿eh? Primera cosa. Segunda cosa, aquí sí, el relativismo de los valores. Tercera cosa, un modo muy concreto de entender la libertad, que es de lo que hablaré mañana, puesto que hoy, en el espacio que queda, voy a hablar más bien de las dos primeras cosas, puesto que para mí la verdadera raíz del problema del relativismo es la tercera. Pero en fin, estas dos primeras, como dan mucha guerra, ya me entienden ustedes lo que quiero decir, pues creo que hay que abordarlas. Vamos primero con el escepticismo, que se refiere más bien al ámbito de la verdad teórica. ¿Por qué? Pues porque el escepticismo consiste, les voy a dar una fórmula muy simple, quizá demasiado simple. Toda verdad es una opinión, en el fondo. Esto es lo que dice el escepticismo. Toda verdad, en el fondo, es una opinión, como otra cualquiera, ¿no? Hombre, hay quizá opiniones mejores que otras, pero en el fondo no hay verdad, sino que lo que hay son opiniones. Entonces, claro, las verdades del escéptico siempre son provisionales, siempre son válidas para un pequeño número de personas, los que piensan como él. Son válidas solo para una época, por ejemplo, pero no para otra época. Son válidas para un país, pero no para otro. Las verdades del escéptico, en el fondo, como son opiniones, valen poco, son muy cambiantes. Y además, el escéptico, esto es como un viaje, en la línea de la pregunta que usted me hacía antes. El viaje desde la opinión hasta la certeza. Ese es el camino de buscar la verdad, desde la opinión hasta la certeza. Bueno, pues en ese viaje, el escéptico parece como que se queda haciendo noche en la duda y ya no sale de ahí.
piensa que el viaje se terminó en la duda. Esto es una manera un poco caricaturesca, ¿no?, de exponer el asunto, ¿no? Pero el escéptico piensa que a la certeza no se puede llegar. A lo más que puedes llegar es a irte quitando dudas de encima. Tengo tantas, puedo irlas soltando poco a poco, pero ¿certeza? ¿Dice usted certeza? No, eso no es posible. Por eso el escéptico siempre dice que hay más preguntas que respuestas. Y podemos plantear muchas preguntas, muchas preguntas. Ahora, ¿vamos a encontrar respuesta para esas preguntas? Pues mire, la verdad es que creo que no. Hay muchos pensadores que son muy buenos preguntadores, pero no tan buenos respondedores. Hacen unas preguntas espléndidas, pero luego no consiguen responderlas. Y por tanto se quedan ellos en una situación de quién sabe, ¿no? En el fondo esto significa renunciar a la verdad y decir que la verdad no está al alcance del hombre, puesto que el conocimiento humano siempre es engañoso, ¿no? Siempre es inseguro, siempre es provisional, ¿no? Entonces el pensamiento contemporáneo, los hombres, los grandes intelectuales de nuestra época en este instante, muchos de ellos tienen una mentalidad sumamente precavida, ¿no?, ante el asunto de la verdad, ¿no? Como diciendo, esto es muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil de responder, esto no se sabe, ¿no? Esto hay que pensar mucho. Es decir, que se encuentra uno muchas veces con científicos, con pensadores, filósofos, sociólogos de todo tipo, que el gesto de la duda, no se sabe, es constante. Es constante. No te transmiten certezas, te transmiten hipótesis, te transmiten unas hipótesis que estamos comprobando, pero poco más, poco más. Este es el espíritu de nuestro tiempo, ¿eh? Esto conviene que lo sepan de una manera muy clara. No estamos en tiempos de alegre y arrebatada afirmación de que el Sol gira alrededor de la Tierra y punto, ¿no? No. Precisamente el progreso científico ha generado, pues, hombre, la conciencia de que las cosas no son tan sencillas, ¿eh? Y de que hay que estudiar mucho antes de responder cuál es la causa del cáncer, ¿no? Pues esto no se sabe, ¿no? La conciencia de la ignorancia también produce a veces la actitud de cuidado, ¿no? O sea, no vayamos por la vida con demasiada seguridad porque hay cosas que no están tan claras, ¿no? Y esto tiene su lado bueno, evidentemente. Por lo tanto, piensen que el mundo en el que vivimos es así, es bastante escéptico, en muy distintos grados, ¿eh? Porque el escepticismo admite muchas gradaciones. El escepticismo total, saben ustedes que es imposible. Cuenta Aristóteles en la Metafísica que había un escéptico. El escepticismo se inventó en el año 400 a.C. como doctrina filosófica desarrollada. Pues cuenta Aristóteles que él debía tener ya, ya habían pasado muchos años desde que se empezó el escepticismo, que había un escéptico que se limitaba a estar sentado y lo único que hacía era mover así el dedo. Y dice Aristóteles que con esto quería decir que no, o sea, que no se podía emitir ningún lenguaje porque todo el conocimiento humano era dudoso y por tanto no cabía afirmar nada. Y entonces solamente movía un dedo. Aristóteles lo cuenta como diciendo, pero claro, el escepticismo total pues no es posible sencillamente porque a este del dedo pues se le hizo la hora de comer y supongo que se fue a casa, ¿no? Y por tanto, para él también había unas certezas indudables, como por ejemplo la de que, pues me tengo que ir a almorzar, ¿no? O de que es de noche, o de que me duele el estómago, o de que estoy moviendo el dedo, ¿no? De modo que el escepticismo total es imposible. Esto ya lo criticó Aristóteles muy bien en la Metafísica, en su obra de la Metafísica. Siempre hay certezas de las que uno parte y que no necesita demostrarlas porque son, por decirlo así, evidentes de por sí. De modo que no voy a entretenerme en criticar el escepticismo total, porque el escepticismo total es imposible de mantener.
Pero sin embargo, el escepticismo parcial, en sus distintos grados de intensidad, pues sí que requiere un mínimo de respuesta. Y la respuesta, después de darle, ustedes no se imaginan la cantidad de vueltas que se le ha dado a este tema en el pensamiento contemporáneo de este siglo, al final se ha impuesto de una manera cada vez más amplia la idea de que el conocimiento espontáneo del hombre, la experiencia humana, ofrece unas certezas iniciales sobre las que cualquier conducta humana se apoya, cualquiera, incluso la del escéptico. De modo que son certezas que no hace falta demostrarlas, porque la idea de que toda certeza tiene que ser demostrada es una idea imposible, puesto que hay muchas certezas que, como por ejemplo la certeza de que existimos, la certeza de que somos quienes somos y tantas más, ni se pueden demostrar, ni hace falta demostrarlas. No es necesario, ¿no? Pero les digo que ese amplio sector del pensamiento contemporáneo por fin ha ido acercándose a la idea de que el conocimiento espontáneo, la experiencia y el trabajo científico nos van acercando a la verdad, poco a poco. Y que, por tanto, y aquí es donde ya les saco una conclusión eminentemente práctica, frente al escepticismo, ciencia. Me parece que esta es una respuesta muy seria. Usted duda de cualquier cosa, ¿no? De que el hombre pues tenga un origen en, qué sé yo, ¿no? La evolución humana. Usted duda del asunto del Big Bang. Estúdielo. Léase todo lo que hay sobre el tema, que es mucho. Y esa opinión que usted plantea como, verá usted que no está tan mal fundamentada. Quiero decirles con esto que muchas formas de escepticismo son prejuicios de gente que, por decirlo así, excluye a priori determinadas verdades. Y por lo tanto, pues, el escepticismo muchas veces se formula de este modo. Prejuicios que quizá se asumen sin mucha conciencia. Entonces, contra los prejuicios y contra el escepticismo, me parece que una terapia excelente es ciencia y discusión acerca de los problemas de que se trate, ¿no? ¿Cuál es la verdad que usted pone en duda? Pues no sé, la que quieran, cualquier cosa, ¿no? Pues estudiémosla. Vamos a ver qué se ha dicho. La gente seria que se ha estudiado el problema, ¿qué ha dicho sobre esto? ¿Qué es lo que se sabe? Porque miren, hoy en día se sabe tanto de tantas cosas que el escepticismo no deja de ser en ocasiones una postura demasiado fácil, puesto que la mayoría de las cuestiones humanas han recibido una atención científica muy amplia. Y por tanto, hoy en día se puede uno asomar a muchas bibliotecas para tratar de fundamentar las propias opiniones de cualquier tipo que sean, ¿no? De modo que cuando alguien dice, bueno, esa es tu opinión, la mía es distinta, pues vamos a comprobar si tu opinión y la mía están bien fundamentadas. Argumentemos, estudiemos, discutamos, leamos, etc. La actividad científica es una terapia muy buena para el escepticismo. Aunque ya les digo que no se puede negar que hoy en día un amplio sector de la comunidad de los científicos tiene una mente sumamente escéptica y precavida. Eso sí, en aquellas áreas de conocimiento que ellos dominan mejor. Es curioso. Cuanto más se sabe de algo, a veces más se descubre lo que no se sabe. Y por tanto, menos se atreve a veces los científicos a pontificar cuanto mejores científicos son. Pero en fin. Esto puede ser que sea una terapia para ustedes quizá no muy resolutiva, pero les aseguro que exige trabajo y que exige discusión. Las dudas hay que ponerse a trabajar para resolverlas, hay que ponerse a discutir, hay que ponerse a estudiar, y esto es un camino que muchas veces permite reencontrar verdades que uno creía perdidas y desmontar errores que uno creía inatacables. Bueno. Pero sin embargo,
en el ámbito de la verdad práctica voy ya con el segundo punto, el relativismo de los valores. Esto ya es más complicado, puesto que cuando decimos lo que es verdad para unos no es verdad para otros, en el ámbito de la ciencia admite un tratamiento en la línea que acabo de sugerir, pero en el ámbito de la conducta práctica la cosa ya no es tan sencilla. ¿Qué decir, pues, de la frase lo que es verdad para unos no es verdad para otros en el ámbito de los valores, de la acción humana, de la ética y en general de la conducta práctica? Bueno, pues primero querría, por decirlo así, situar el problema en sus verdaderas dimensiones con una idea sumamente sencilla, que la pongo aquí como tesis por si alguien tiene la amabilidad de tomarse el trabajo de comprobarla, cosa que yo creo que no voy a tener tiempo de hacer. Por eso, si alguien quisiera comprobarla, yo le estaría muy agradecido. La idea es la siguiente. A veces se piensa que lo que diferencia a unas culturas de otras es que en unas hay unos valores determinados, de tipo cultural, de tipo moral, de tipo religioso, etc. Y en otras culturas los valores vigentes son distintos. Bueno, pues la hipótesis que yo les propongo y que alguien se podría tomar la molestia de comprobar es que esto no es así, sino que en realidad lo que sucede es que lo que varía no es, diríamos, la lista de valores, sino el orden y la jerarquía en que están ordenados. De modo que las diferencias culturales muchas veces vienen más determinadas porque lo que en unas culturas es muy importante, en otras es menos importante. Y al revés, lo que en unas culturas se pone muy abajo en la escala de valores, en otras culturas se pone muy arriba. De modo que se puede pensar en hacer, como les digo, un estudio acerca de qué distinto modo se jerarquizan los valores en unas culturas y en otras, en unas épocas históricas y en otras. Incluso yo les diría, en unas personas y en otras, en unas familias y en otras, en unas instituciones y en otras. Puesto que me parece que la verdadera diferencia está no en que cambien los valores, sino que cambia su importancia. Lo que cambia realmente no son tanto los valores mismos como la importancia que se les da. Bueno, aquí se podrían poner ejemplos sacados pues de la vida de los esquimales, de la vida de los indígenas de la América del Norte o de América del Sur, de la vida de los chinos. Podríamos sacar, de la antropología cultural, podríamos sacar ejemplos en esta línea y también de la historia, para ver qué diferencia hay entre la sociedad griega, la sociedad romana, pues el mundo americano, el mundo cristiano medieval, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la afirmación que puede parecer polémica, pienso que puede ser polémica, no sé si aquí, pero desde luego en muchos ambientes, de que por debajo de esta variabilidad en el modo de ordenar los valores, uno descubre que muchos valores se repiten y que las culturas humanas no son tan distintas en lo que se refiere a los valores que están presentes en ellas. Ya he dicho antes que es lo que cambia, pero uno descubre que los valores, en el fondo, muchos de ellos son comunes. Les voy a dar un dato, que es, este sí que es un dato empírico, que puede ayudar. Si ustedes hicieran, como se han hecho, estudios lingüísticos de cómo nombran las distintas culturas los sentimientos humanos, y acuérdense de que la educación de los sentimientos genera virtudes, por tanto genera valores, pues el estudio de
muchas lenguas humanas, muchos lenguajes y culturas humanas, en el tipo de sentimientos que están presentes en su lenguaje, te descubre que el mundo afectivo humano es común. Es decir, que en el fondo la humanidad experimenta sentimientos muy parecidos y les pone distintos nombres, con distintos matices, distintas conexiones, pero que el mundo afectivo de la humanidad es común. Esto es un descubrimiento, para mí, sumamente interesante, porque dice, pues entonces resulta que esa vieja idea de que hay una naturaleza humana común a todos los hombres, resulta que es verdad. Todo depende de cómo la entendamos. Si la entendemos de la manera adecuada, no habría ningún inconveniente, sino al revés. Descubriríamos que los hombres tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, los sentimientos. Los sentimientos humanos se repiten, ¿no? Y no voy a hacer ahora una descripción de cómo se repiten porque sería un poco largo, ¿no? Entonces, es muy fácil desde esta perspectiva decir, bueno, vamos a ver si encontramos unos valores comunes a todos los hombres, de todas las épocas y de todas las culturas. ¿Creen ustedes que se podrían encontrar un conjunto de valores de todas las épocas y de todas las culturas que pudieran ser unos valores universales y que fuesen aceptados por unas personas de una mentalidad, diríamos, de un gran respeto al pluralismo y a la variedad de las culturas y de los credos y de las morales? Pues miren, pienso que sí que se puede hacer. Y precisamente el hilo conductor que creo que podría tomarse tiene que ver con el mundo afectivo y tiene que ver con las virtudes, en primer lugar. Por ejemplo, ¿piensan ustedes que sería aceptable para cualquier hombre la idea de que ser fuerte es bueno? Ser fuerte, ¿qué quiere decir? Pues se puede ser fuerte de muchos modos. Se puede ser fuerte en la guerra, se puede ser fuerte en el dolor, se puede ser fuerte en la fuerza física, se puede ser fuerte para soportar el sufrimiento, se puede ser fuerte en tantos aspectos. Entonces, podríamos conseguir que la fortaleza, la fuerza, la valentía fuese admitido en una hipotética tabla. Si tuviéramos aquí una pizarra, podríamos irla escribiendo, ¿no? En una hipotética tabla de valores universales, válidos para todos los hombres. ¿Por qué no? Añadamos otro, por ejemplo. El autodominio, la capacidad de controlarse en la vida, los impulsos humanos, el hambre, la sed, los sentimientos, la furia, la cobardía, en el propio uso del lenguaje, en el propio comportamiento, los gestos. ¿Piensan ustedes que la capacidad de autocontrolarse es un valor interesante para un hombre, para educar a un hombre o a una mujer de cualquier cultura de una manera humana? Enseñar digamos, a tener un cierto control de sí mismo. ¿Por qué no? Tenemos en eso otra virtud, la virtud del autodominio, de la temperancia, de la sofrosine de los griegos, ¿no? La templanza de los medievales y del cristianismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues yo podría seguir haciendo una lista de ejemplos de comportamientos humanos basados en la virtud que arrojan como saldo valores universales, universalizables al menos, puesto que siempre puede haber gente que diga, me parece que esto del autodominio es negativo. Precisamente yo predico lo contrario. Déjate llevar por tus impulsos lo máximo que puedas. Bien, esto ya Platón lo estudió en su diálogo del Gorgias. Presentó a un señor que se llamaba Calícles, que si viniese aquí y se sentara, nos diría que nosotros tenemos que vivir la vida con intensidad y que por tanto todo placer que podamos experimentar, experimentémoslo, y tendría un discurso tan sumamente convincente que pienso que más de uno de ustedes al final se quedaría un rato con él para
A ver, explícame bien esto. Claro, Calícles es un tipo que lo que predica es la antítesis del autodominio, ¿no? Pero sin embargo él tiene como un valor clave la fuerza, porque toda su defensa de disfrutar de la vida está basada en que él es el fuerte de Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche la primera virtud humana es precisamente la fortaleza. La palabra alemana Mut, que indica la valentía, la capacidad de enfrentarse contra el miedo, ¿no? Bueno, Nietzsche la pone en el número 1 del ranking. Pues los griegos probablemente también, de una manera muy distinta. En otras culturas la fuerza, la valentía ocupan un lugar importante, quizá no el primero. Pero esto no es todo. Me parece que se podría inaugurar una segunda línea de valores morales universales que tuviese como fundamento dos valores que la sensibilidad contemporánea ha puesto como las piedras angulares del ordenamiento jurídico, que son la libertad y la igualdad. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las constituciones de la mayoría de los países que las tienen, todos los que se dedican, diríamos, a la fundamentación jurídica de los derechos, los políticos y un larguísimo etcétera que ahora no puedo nombrar, aceptan la idea de que el hombre tiene una dignidad intrínseca porque es un ser libre y por tanto todos los hombres somos iguales. Y por lo tanto, en el mundo contemporáneo no ofrece duda la idea de que libertad e igualdad son dos valores fundamentales a partir de los cuales hay que generar un ordenamiento jurídico internacional, mundial, en donde se respeten los derechos, basados en la libertad y en la igualdad y en el desarrollo de la libertad y de la igualdad, puesto que el desarrollo de la libertad significa un montón de cosas. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de residencia, libertad de circulación, etc. Y el desarrollo de la igualdad es enorme, puesto que implica, diríamos, un tratamiento homogéneo. Todo hombre debe tener los mismos derechos que los demás. No hay seres inferiores, no hay clases naturales en la humanidad. Todos somos iguales. La inmigración, ¿qué pasa con los inmigrantes? Todo el amplísimo ámbito de lo que se podría llamar la violación o la falta de puesta en práctica de los derechos humanos es un desarrollo de unos valores universales que hoy se piensa que son válidos para todos, incluso normativamente, coactivamente, como el derecho tiene una fuerza coactiva, pues ya no estamos hablando de virtudes, estamos hablando de unos valores que están respaldados por la ley y por tanto obligan a la comunidad política. Por tanto, se asume de una manera mucho más intensa que esos valores son universales. Por eso el derecho siempre tiene una gran virtualidad, de que a uno le ayuda a aterrizar en la vida real, ¿no? Porque si no podemos estar haciendo un largo discurso sobre los valores universales y no nos damos cuenta de que la convivencia humana ya está organizada respecto de ese tipo de valores, ¿no? Y luego, pues, incluso a lo mejor se podría hacer una tercera línea de valores en este sentido, que pueden ser ya más discutidos, y de hecho lo son de una manera muy extrema, que son valores morales que tienen un carácter normativo. Entonces, hoy se discute, fíjense bien, hoy se discute, no si son valores o no, porque esto lo reconoce todo el mundo. Lo que se discute es si son absolutos o admiten excepciones. Esto es lo que se discute. Por tanto, se discute la intensidad de esos valores. Ahora, que son valores los acepta todo el mundo. Y esos valores son, por ejemplo, que no se debe matar.
que no se debe robar, que no se debe mentir. Esos 3 valores, por ejemplo, cuesta trabajo pensar que alguien diga que no son valores. Lo que no cuesta trabajo es imaginar a alguien que diga que hay excepciones, que hay situaciones límite en las que se puede mentir, en las que se puede robar en fin, esto es un tema muy antiquísimo en la moral, y que se puede matar. Lo realmente polémico en estos valores es la discusión de las excepciones, no el valor en sí mismo. Esto es una cosa que todo el mundo acepta, ¿no? Entonces a mí me agrada o me parece interesante añadir un valor, no es en fin, que hoy está también muy discutido en la cultura más desarrollada del mundo, que es no maltratar a los ancianos. Alguien podría decir, ¿y a los niños? Bueno, bien, también a los niños, pero vamos a quedarnos no maltratar a los ancianos. Y ustedes me dirán, ¿pero esto es un valor? Y yo les digo, me parece un valor importantísimo, no maltratar a los ancianos. A mí, de la cultura africana, lo que me fascina es el lugar que tienen los ancianos en esa cultura, el respeto que tienen por los ancianos. Es una cosa impresionante. No la conozco directamente, pero indirectamente he podido comprobarlo. ¿Piensan ustedes que en nuestra cultura el enfermo terminal y el anciano es un ser suficientemente bien tratado, suficientemente respetado? No está tan claro. De modo que, ¿por qué no decir que no maltratar a los ancianos es un valor universal, aceptable por cualquiera? Cualquiera que sea su credo, su ética, su política y su lo que sea, me da igual. Pienso que todo el mundo debería aceptar esto. Si alguien no acepta esto, es un peligro. Es un peligro porque, en fin, el día de mañana cualquiera de nosotros puede ser objeto de su daño, ¿no? Nos puede dañar, ¿no? Quien no respete estos valores que acabo de mencionar de tipo normativo, amenaza la pacífica convivencia de los hombres. De modo que para que los hombres puedan convivir entre sí es necesario que haya unos valores reconocidos por todos. Si no, la convivencia es imposible, ¿no? Fíjense que casualmente estos preceptos normativos que acabo de mencionar están en el Decálogo. Están de una manera muy intensa y muy clara en los preceptos morales del budismo y en general en las morales que tienen las religiones monoteístas. Entonces, esto es una argumentación que tiene muchos fallos, y que es muy mejorable, pero pienso que puede indicar una dirección acerca de por dónde puede ir esto de que lo que es verdad para unos no es verdad para otros. Un momento. ¿Qué quieres decir con esto? Exactamente. Vamos a matizar, ¿no? Y por lo tanto vamos a ir acotando el terreno. Ahora hemos acotado suficientemente el terreno para plantear la discusión en el ámbito de lo que cada uno elige, el estilo de vida que cada uno elige. Ah, de acuerdo. Ah, bien, bien. O sea que si se trata de que hay que respetar las opciones de vida que las demás personas eligen, pues entonces ya tenemos el problema del relativismo, a mi entender, sensiblemente más acotado para poderlo discutir a fondo, ¿no? Pero al menos hemos empezado a desbrozar el terreno en lo que sería, digamos, un campo mucho más complejo, como es el del escepticismo teórico y la afirmación de que los valores morales, no hay unos valores morales comunes para los hombres. Ambas cosas me parece que son sumamente discutibles, ¿no? Entonces, es muy evidente que lo que hoy no se acepta es que tú me digas a mí lo que yo tengo que pensar, y lo que yo tengo que creer, y lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que hoy no se acepta, que tú me impongas a mí mi credo, mi tabla de valores. Bien, esto es el problema del pluralismo.
Vivimos en una sociedad donde cada uno hay muchos credos, hay muchos modos de entender lo que son la conducta moral, los estilos de vida, la sexualidad, la familia, mil cosas. Bien, vamos a discutir, por tanto, la cuestión del relativismo en relación con la libertad. Pero esto, según les prometí, será lo que mañana abordaremos. Repito de nuevo, para los que no lo oyeron, soy consciente de que quizá esta primera semana los temas han sido un poco más complejos y un poco más generales o teóricos. Espero que después de hablar de la libertad, en las 2 sesiones de mañana, la semana que viene, cuando tratemos de 3 temas casi únicos que vamos a tratar, que son el amor, la felicidad y el dolor, el discurso se haga pues también suficientemente cercano para poder discutir con referencias inmediatas, ¿no? Entonces casi prefiero que algunas preguntas que antes quedaron en el aire, pendientes de hacer, pues se hagan ahora o otras nuevas, ¿no? Aquí tenemos una. Gracias por su amable colaboración con el micrófono. Perdón, en la primera sesión usted explicó que habían en la vida de las personas ciertos eventos trascendentales en el cual esas personas toman decisiones fundamentales, especialmente vocacionales. En nuestra juventud se da eso bastante a menudo y se da que jóvenes que todavía no alcanzan la mayoría de edad tienen muy clara su vocación personal y profesional. Pero este ambiente de escepticismo, que voy a unir ambas sesiones, este ambiente de escepticismo al cual usted alude, muchas personas tienden a creerle a lo que leen, y aquello que está escrito en el papel tiene una gran credibilidad. Y sin embargo, estos adolescentes, le digo que nuestros hijos, que están tomando una decisión importante en su vida, están siendo criticados por los adultos o por el mundo a su alrededor, basado en cosas que han leído. Y ellos no pueden demostrar, ¿verdad?, algo que es una vivencia personal que los hace tomar un camino de vida. Entonces, empieza desde las personas más cercanas, digamos, como la de la familia, no los padres, a veces también los padres, y las personas a su alrededor, a hacer dudar a ese adolescente de esa vocación profunda de un camino que ha elegido. Y esta duda que usted dice, vamos a la ciencia, vamos a los libros, no resuelve el problema, al contrario lo agrava. ¿Qué me diría usted respecto a eso? Pues creo que lo más, desde la perspectiva que yo ahora puedo presentar, creo que aquí habría que introducir un valor sumamente importante, y es lo que es el verdadero respeto a la libertad. Yo creo que no hay que tener miedo a afirmar que hay que respetar la diversidad, como me parece que, no sé si lo mencioné cuando hablamos de la ecología, no referida solo al mundo natural, ni siquiera tampoco al mundo amplísimo de las opiniones y de los valores, sino al mundo de los proyectos vitales que cada uno elija. Entonces, sencillamente me parece que de lo que se trata es de implantar una atmósfera de aceptación y de respeto de las elecciones y de los proyectos vitales que los más tienen como buenos para ellos. De modo que el propósito de desautorizar una decisión que afecta a la vida propia de esa persona, el propósito de, por decirlo así, desautorizar y de criticar, me parece un abuso de la autoridad que tiene la persona que realiza esa crítica. Puesto que, ¿tú qué quieres? Que el otro diseñe su proyecto vital según, podríamos decir, tu criterio personal. ¿No será que tú, por decirlo así, no eres suficientemente confiado, no crees lo suficiente en la libertad como para decir, bueno, él tiene ya las condiciones y por tanto que elija, y por tanto yo tengo que aceptar su elección?
Esto se puede ver en un sentido, diríamos, muy amplio, ¿no? Respecto, me asombra, por lo menos en España, que en familias de pocos hijos los padres no acepten la elección de carrera profesional que los hijos eligen. Asómbrense. En 1996 hay padres que tienen un hijo, 2 hijos, que claro, han pensado mucho sobre la carrera de sus hijos y no quieren que... Entonces me he encontrado con alumnos y alumnas que me ven un poco desesperados, ¿no? Dicen, bueno, yo no quiero estudiar esta carrera, me gustaría estudiar otra. Bueno, me parece que sencillamente se trata de un problema de aceptación y de un buen uso de la autoridad paterna. Le diré una cosa y termino. Autoridad paterna es aquella que apunta a su propia extinción cuando ya, diríamos, autoridad paternal, diríamos, cuando la otra persona ya tiene madurez suficiente para decidir. Se acabó ya el momento de por decirlo así, suplantar la libertad del otro, ya no lo necesita. Bueno, me parece que es una consideración muy, muy evidente, ¿no? De nada, no sé si tienen nuevas preguntas preparadas. Bueno, parece que sí. Adelante, pues. Si es tan amable de... Es un poco latoso lo del micrófono, pero merece la pena. Gracias. Allá tienen. ¿Cómo se llama o qué nombre tiene eso que uno tiene adentro y que sabe perfectamente bien siempre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Bueno, eso es la conciencia. Pero ¿de dónde viene la conciencia? Pues eso es muy sencillo. Es muy sencillo en sus inicios. La conciencia es una reacción espontánea, fíjese lo que le digo, es una reacción espontánea que se da en el hombre mediante la cual uno siente una voz interior que le dice que esto está bien o esto está mal, esto no deberías hacerlo, esto sí deberías hacerlo. Entonces, todo el mundo, y esto no es una verdad que haya que defender desde lo que llamaríamos la revelación cristiana, y volvemos a las consideraciones que hacíamos ayer, ¿no? Sino que esto lo acepta mucha gente. O sea, la existencia del factum moral, que decía Kant, la existencia de una voz interior que te dice lo que debes y lo que no debes hacer. La conciencia del deber moral. Esto es un hecho. Quien se empeñe en negar que esto existe, yo creo que es mal psicólogo. Porque, de hecho, es empíricamente comprobable que esto existe y que el sentido de lo que sí y de lo que no es una cosa espontánea en el hombre, pero como todo lo espontáneo en el hombre necesita ser educado. Pero su pregunta no va por cómo educar la conciencia, sino de dónde sale, ¿verdad? De dónde sale y cómo educarla, porque tengo la sensación que los aciertos que he tenido personalmente en mi vida ha sido cuando conciencia y voluntad se han puesto de acuerdo. Bien. Entonces, me encantaría que fuera menos accidental eso, que fuera que yo lo pudiera provocar cuando lo quiera hacer. Entonces, la conciencia es una cuestión, diríamos, central en la ética, puesto que la ética se apoya en el hecho en este hecho moral de la existencia de la conciencia para, diríamos, discernir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo que sucede es que la conciencia, como todo en el hombre, se quiera o no se quiera, se educa o se maleduca. Y entonces, conforme pasa el tiempo, uno puede modular la conciencia según la educación que reciba respecto de lo que está bien y lo que está mal. Y por eso hay muchas ocasiones en las que se requiere, por decirlo así, discernir o aplicar ese juicio moral teniendo en cuenta las circunstancias. Por eso, esto es un tema de ética muy clásico, ¿no? Hay conciencia cierta, estoy seguro de que esto está mal. Conciencia dudosa, no sé qué hacer. Conciencia errónea, piensa que uno, no, yo tengo razón y uno está completamente equivocado. Es decir, que la conciencia requiere una educación precisamente para evitar el error, para salir de la duda, para, por decirlo así, la conciencia no te garantiza siempre el acierto.
puesto que depende de cómo te hayas formado. Puedes haber tomado como criterio para decidir un criterio equivocado. Pero en general hay determinadas cosas suficientemente gordas ante las cuales la conciencia te da un mensaje bastante claro. Entonces, la pregunta por el origen de la conciencia es la pregunta por el origen de la persona. Se remite al mismo lugar, entre comillas. Entonces, ya es una pregunta que filosóficamente se puede tratar de responder, pero que diríamos que en la idea cristiana está muy claramente respondida, y en las religiones también, acerca de que eso es una huella, diríamos una ayuda que el Creador pone dentro de uno para resolver los problemas morales. El agnosticismo no acepta esta tesis, pero sí acepta la existencia de ese factum que es la conciencia. Dice usted que le gustaría poder que la conciencia fuese automática. Digo, cuidado. No, no es eso. Eso no es muy posible. Ahora, no se debe actuar contra la propia conciencia. O sea, bueno, no se trata ahora de exponer este tema por extenso, pero le puedo dar alguna indicación bibliográfica sencilla para orientarse en exactamente esto de la conciencia, cómo se gestiona, diríamos, cómo se aprovecha uno de esa ventaja orientativa que la conciencia nos da. No sé si he respondido. Sí, adelante. Sí, o sea, de alguna manera sí, creo que se nos escapó la pregunta, se me escapó un poco, y su respuesta también a una cosa muy religiosa. Yo me quiero meter más en la parte antropológica, o sea, pensando en lo que nosotros hablábamos antes, que mis errores, o sea, yo puedo tener un error, ¿verdad? Sí. O puedo tomar una verdad y descubrir de repente que esa no es mi verdad. Puede ser, por ejemplo, una vocación. Sí. Eso no hay problema, porque no le hago daño a nadie. Pero de repente puedo yo encontrar una verdad que después no me atraiga, y que salirme de esa verdad significa provocar mucho daño. Provoco daño, o sea, está lleno el mundo. Pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado en los países del este. O sea, una verdad que hubo donde todos se involucraron, donde se entregaron vidas hasta el último momento. Esos 2 policías que a última hora, el día antes que se derrumbara el muro, mataron 2 personas pensando en que ellos estaban defendiendo algo que no era defendible. Esto es increíble eso. Entonces, esto nos lleva, es que la pregunta abre perspectivas muy amplias, ¿no?, respecto de la vigencia en la propia vida y en la propia sociedad de pautas de comportamiento que pueden ser perjudiciales para el hombre, como es el caso del sistema comunista, ¿no? Entonces, ese es el drama de la libertad. La libertad, en el fondo, tiene siempre el riesgo, sería cómodo que no se equivocara, pero el riesgo existe. El riesgo de la libertad es el riesgo del error. Y por lo tanto hay pautas de comportamiento que son perjudiciales para el hombre. Entonces la conciencia hay veces que no es capaz de atravesar, diríamos, ese muro de evidencia de un sistema que se presenta a sí mismo como perfecto. Entonces, si uno es suficientemente penetrante y crítico, puede poner en cuestión lo que todo el mundo acepta como bueno y decir, esto no es tan bueno. Entonces, la capacidad crítica frente a las vigencias sociales es conveniente y recomendable. Por lo tanto, para eso está, digamos, el análisis que la razón puede hacer, la capacidad crítica de rebelarse ante situaciones, la sensibilidad por la gente que sufre frente a esas situaciones, la capacidad de valorar los daños que causa un sistema determinado o una persona determinada. Por eso creo que la conciencia crítica tiene un valor positivo para poner en crisis cosas que deben ser puestas en crisis. Y en ese sentido me parece que hay que educar a la gente en un sano espíritu crítico para no aceptar como buenas cosas que no son tan evidentemente buenas. Y eso me parece que es parte de educar en la libertad. Por tanto, no hay que tener miedo a la crítica, nunca. Quienes no aceptan la crítica son dogmáticos y denotan que tienen una posición débil, que su posición es débil, puesto que tienen que recurrir a la fuerza. La verdad se defiende sola porque es razonable y convence. El error, en cambio, es lo contrario. Y por eso no hay que tener miedo a la crítica, porque bien ejercida es sumamente razonable y puede desmontar cosas que parecen buenas y no lo son. Quien no admite la crítica retira la razón del escenario,
señal de que ahí hay algo que está mal, de que ahí se está imponiendo algo por la fuerza. Y el hombre necesita ser persuadido por la razón siempre. Y la razón es un instrumento de la conciencia moral frente a la situación que uno tiene, y a la situación política y a la situación social. Esto me parece muy evidente. ¿Alguna pregunta más? Aquí. ¿No le importa hacer el turno? Sí. Es que tenemos poco tiempo. Vamos a respetar el turno si no le importa. No, ahí atrás, por favor. Ahí sí. Bueno, en realidad más que una pregunta, yo quiero como saber si estoy clara o no. Yo entiendo que la verdad es un bien y por tanto uno puede captar como verdadero algo que es un bien aparente y luego la verdad aparece como no tan cierta. Y de ahí viene como la confusión, bueno, esta verdad ya no estoy con esta verdad, digamos, me voy al otro. Entonces, ¿terminó? Hay una capacidad humana que discierne si lo que yo percibo como bueno realmente es bueno para mí. Esa capacidad humana, Aristóteles la llamó la prudencia. La prudencia es la que me dice si lo que yo creo que me conviene realmente me conviene. Esa capacidad de discernir esa cosa tan difícil es la prudencia. Entonces la prudencia se educa por la experiencia, por la educación, por un conocimiento de lo que realmente conviene al hombre, que también es aprendido. Entonces tenemos esa sorprendente capacidad que Aristóteles diseñó en todas sus piezas de una manera extraordinariamente acertada y que bien educada nos ayuda a encontrar esa diferencia entre lo que creo que es bueno para mí y lo que realmente lo es. Entonces, un comportamiento prudente es el comportamiento que se dirige a aquellas verdades y bienes que realmente son buenos para mí. Entonces, la equivalencia que hay entre verdad y bien significa que lo que es verdadero para el entendimiento es bueno para la voluntad, por tanto para el hombre. O sea, el hombre se dirige, diríamos, intelectualmente a lo verdadero y lo quiere como algo bueno para él. Por eso verdad y bien, de algún modo, se convierten entre sí. Por eso yo creo que hay un poco de confusión, en el sentido de que, la verdad es buena, pero de pronto puede que deje de ser buena para mí. Sí, bueno. Pero esa verdad sigue siendo verdad. Claro, porque la libertad puede, por decirlo así, no admitirla, puede desecharla, puede rechazarla, puede engañarse. Ese es el juego de la verdad y el error, que tiene como consecuencia la elección buena o la elección mala. Esto es evidente. Pero en eso consiste que somos libres, que nos podemos equivocar y que podemos acertar. Como es la hora, le ruego que quizá mañana podamos continuar con las preguntas que quedaron pendientes. Gracias. Siento que no hubo ocasión Esta fue una producción de la Escuela de Periodismo de la Universidad de los Andes.